tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Voy a estar reaccionando a uno de mis primeros videos que grabé durante un evento espiritual más grande e importante dentro de la comarca Nove Buglé. Eso fue en el año 2019 a 2020, para recibir el año nuevo del 2020. Ya eso pasó, fue antes de la pandemia, así que vamos a ver de qué se trata. Mis amigos, impresionante la magnitud del evento. Este evento se denominaba Conferencia de Año Nuevo. Se realizaba en el distrito de Munó, en el corregimiento de Chichica y en el corregimiento de Digueri, ya que el límite de ambos corregimientos pasa por en medio de este campamento. Llegaban muchísimas personas, hombres, mujeres, ancianos, caminando grandes distancias para llegar a este lugar, para encontrarse, para recibir un año nuevo, para dar una acción de gracias, para compartir más que todo y sobre todo para adorar a un ser supremo, a un ser divino, el que nos cuida y nos protege de todo mal. Y pues se hacía algo como esto, mis amigos. Esto es un video antes de la pandemia, así que todo esto ocurrió antes de la pandemia, donde las personas llegaban desde muy distante, caminando días, cientos de kilómetros para llegar a este lugar, para adorar a Dios. La verdad es que esto es de mucha importancia, que las personas le ofrecen una devoción al Creador. La verdad es que eso se respeta y se aplaude. En este lugar fue donde grabé mi primer videoblog. La verdad era un poco complicado, era un poco difícil, pero lo grabé y pues ahora como me da un poco de nostalgia, me da un poco de risa cómo yo hacía los videos. Fue uno de los primeros videos que grabé y la verdad es que está interesante cómo era la proyección que teníamos en ese tiempo. Y pues quisiera compartírselo a ustedes y a eso es que vinimos hoy. Estoy hoy aquí en este momento para presentarle mi primer video que nunca subí a las redes y pues hoy se lo voy a compartir a ustedes, mis amigos, en este lugar. Cabe resaltar también que en uno de estos eventos una vez llegó a reunirse más de 5,000 personas. 5,000 personas. Siempre llegan 3,000, 4,000 personas, 2,000, 3,000, esa es la cifra. Esto fue antes de la pandemia, se lo recalco. Los dejo con el video. La rodilla también. No, es que esa rodilla no puede salir en la grabación. Estamos por aquí, vamos a grabar un poco de la vivencia de lo que se da aquí. Estamos en La Jita, en la conferencia de Año Nuevo. Es tradicional, pero más que una tradición, venimos a adorar a Dios. Acá está Chago, está Joel y está Rick. Así que esos son los muchachos. Este fue uno de mis primeros videos, o el primer video. Ahí están los amigos dándome un apoyo moral, un apoyo ahí para que yo pudiera grabar. Ahí el niño un poco emocionado porque iba a salir en cámara. La verdad, wow, fue un recuerdo impactante. Mi aspecto físico no creo que haya cambiado. La verdad no creo, estaba un poco más desnutrido, más flaco, más raquítico. Mi look era diferente y pues ya las cosas han cambiado y pues era un poco complicado. Sigamos con el video. Bueno, aquí seguimos en el campamento de La Jita. Otra de las tradiciones que aquí se vende la sopa de gallina de patio. Estoy con el hermano, ¿cómo que usted se llama? Eusebio. Eusebio, ¿de qué iglesia viene? Bajo Venado. Bajo Venado. A ver, ¿cuál es el menú de hoy? ¿Qué es lo que tenemos para la venta? Pollo patio. ¿Y esa sopa? Una de pollo patio. Ah, ya. ¿Sopa de pollo patio cuánto? ¿1.25? 75 centavos. Está mal, hermano. Está mal. ¿Está mal? Ah, eso no es. No es sopa. Ellos van a vender está mal. Ah, ya. Es que los jóvenes ya están pidiendo sopa y tamales, que es lo que están haciendo. Bueno, aquí tú con el joven. Hola, joven, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Chala, vida. No, no te preocupes.
yo hago esta clase de video, ¿viste? Yo hago esta clase de video para YouTube y toda la cosa, pero no te preocupes, si tú no quieres salir no salgas. Pero mírame a la cámara. Bueno, aquí la muchacha no soporta la cámara, y eso que no es una cámara profesional. Matablita, tengo que ver ella. ¿De dónde eres? De Bajo Venado. Mira, yo sé que te estás riendo porque yo estoy muy feo o no, estoy muy guapo, no sé. ¿Qué estás preparando? Voy al patio, ¿verdad? Sí, ¿qué van a hacer? ¿Tamales? ¿Cuánto va a costar el tamales? ¿Cómo que no sabes? Bueno, yo me voy mejor de aquí porque la joven se está poniendo nerviosa y los muchachos, ellos te están poniendo nerviosos a las muchachas, mejor me voy. Sigo por aquí. Sigo grabando por aquí con los muchachos. Aquí también tenemos unos muchachos esforzados y valientes. ¿Cómo estás, joven? ¿Cómo te llamas? El mío, ¿de qué iglesia es? Bajo Venado. Ajá. Ajá. ¿Se durmió? ¿Estaba dormido o estaba viendo los cohetes? El juego artificial, yo estaba tomando café. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba viendo el cohete. Ah, ya. Bueno, después del cohete yo creo que me vino a dormir, ¿verdad? Sí, exactamente. Es mejor estar por aquí. Voy con los muchachos por aquí. ¿Cómo ustedes se llaman, hermano? Daniel Javilla. Ajá, de Bajo Venado, me imagino. Sí. Hermano, ¿cómo se siente en la conferencia? ¿Contento? Sí. ¿Y ya cantó sus especiales? ¿Sabe tocar guitarra? Sí. Tira su dueto, ¿verdad? Para el dueto. Bueno, yo no sé ni ninguna clase de instrumento, así que vamos. Muchas gracias. Vamos para adelante por aquí. Gracias. Bueno, resulta que yo grabo video para YouTube y todas esas cosas. Tengo mi canal de YouTube. Ando haciendo mi entrevista, mi par de entrevistas aquí en la cajita. A mí me gusta resaltar lo bueno de nosotros. Sí, tranquilo. ¿Cómo se siente en la conferencia? ¿Todo bien? Me imagino que sí. Bueno, yo me siento bien, claro que me voy a sentir bien. Si no me sintiera bien no estuviera por aquí molestándome a ustedes. Yo soy de Cerro Algodón. Sí, cerquita. ¿Pero de qué Buenos Aires de ustedes? ¿De allá o de para acá? Ah, de para acá. Ya. La muchacha está bonita. Dime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y él está feo, ¿eh? Los hombres son feos, dale. Bendiciones, muchachos. Pásenla bien. Dios les bendiga, hermanos. Feliz año, no lo había visto. Bendiciones. ¿Qué venden? Dios bendiga. Cuidado, me caigo yo en la paila. Bueno, no voy a saludar por allá porque están tocando la comida. Bueno, aquí estamos con los hermanos. ¿De qué iglesia son? Merejilda. De la Merejilda. Están vendiendo hojaldres con café. ¿Qué más? Hojaldre. ¿Cuánto vale el hojaldre, hermano? 20 y 10 centavos de café. Bueno, el hojaldre vale 20 centavos, el café vale 10 centavos. Esto solo usted lo puede ver en la comarca, aquí en La Jita. Y no en cualquier lado, entre los hermanos que alaban el nombre del Señor. Y bien delicioso. Y bien delicioso, eso va bendecido desde que lo hacen. Así que sigo por aquí grabando, estoy grabando ahí para que todo el mundo lo vean. Algún día lo van a ver ustedes, o sus nietos, sus hijos, no sé. Bendiciones. Feliz año a todos, hermanos. Así es, mis amigos, pues yo pienso que ya hemos mejorado mucho en cuanto a la creación de contenidos, en cuanto a temas, buscando un contenido de calidad para que ustedes puedan ver, puedan escuchar, puedan opinar también. Yo leo sus comentarios, a veces no los leo porque estamos ocupados o porque estamos fuera de cobertura, pero igual, por algo se empieza. Yo empecé de esta manera, no me da pena decirlo, no me da pena mostrárselo y se los mostré a ustedes. Espero que les haya gustado el video, así que nos vemos en la próxima aventura, en el próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho a todos y a todas. Saludos, chau chau.